Bueno, vamos a entrevistar en esta oportunidad a la compañera Cecilia Muratone, que ella es licenciada en Trabajo Social. Fue coordinadora en el Servicio Local de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio de Tigre. También trabajó en el Servicio Local de Avellaneda. La idea de este intercambio tiene que ver con poder recuperar la actividad que ustedes hicieron en el análisis de casos, de situaciones específicas en relación a vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, trabajar también con las preguntas que ustedes conformaron para hacerlo a un trabajador social en ejercicio. Y por último, tener ahí un intercambio en relación a los cambios el paradigma tutelar del traspaso de alguna manera, pero a su vez con ciertas tensiones y permanencias respecto del paradigma tutelar al sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, primero que nada, agradecer a Cecilia por el espacio. Como te comentaba antes, Ceci, eh, ahí te vamos a compartir, ¿Qué nosotros tal? hicimos una actividad, Ujú. y la idea es poder recuperar un poco cómo es que un trabajador social entiende o lee algunas situaciones problemáticas cuando tenemos que acompañar situaciones de vulneración de derechos de las infancias, ¿sí? En este caso nosotros lo que hacemos es tomar un recorte de una situación puntual y hacer una serie de preguntas. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacerte una serie de preguntas a partir de esta situación y que vos me vayas contando ahí qué te parece al respecto, teniendo en cuenta esto, Bien. los antecedentes, tu recorrido profesional y conocimiento en la temática, ¿sí? Ok. Buenos días a todos y gracias, Yami, acá por convocarme. Y es un placer. Así que dele nomás. Dale. Bueno, el primer caso que nosotros teníamos para analizar es el de una persona que, te leo ahí la introducción, Dale. es la siguiente. La señora Juana tiene un hijo con el señor Mario, Hernán. Hernán es un niño que tiene 8 años. La situación es que antes que él naciera, ya se habían separado. Mario nunca visitó a Hernán, ni pasó tiempo con él, tampoco participó en los gastos de la crianza y manutención del niño, y se preocupó por su Ujú. asistencia a la escuela. Juana se hizo cargo de los gastos de alimentación y abrigo de Hernán, de cuidarlo todo el tiempo y de llevarlo al centro de salud cuando necesitaba. También lo escribió en la escuela. Esta es la situación. La primera Sí. pregunta que nosotros tenemos es, ¿cuáles son las responsabilidades que Mario no asumió? Bueno, todas. En realidad todas, porque después de el nuevo cambio de paradigma de la ley anterior, que es la vieja ley de patronato, a esta, en realidad es la responsabilidad de 50 y 50 siempre. Entonces digo, ahí el señor no hizo acto de presencia de ninguna forma, ni económica, ni en lo que pudiese haber aportado. Vamos a suponer que el señor estaba sin empleo, ¿no? Bueno, si el señor está sin empleo, digo, también puede que aún así tiene que ver la forma, digo, porque esta mamá encuentra cuál es la forma de poder criar a su hijo, en este caso Hernán era. Eh, y encuentra ella sola la forma de poder criarla, con o sin trabajo. No sabemos cuál es el ingreso que tiene esta señora. Aún así, digo, este señor no se hace presente ni económicamente ni no económicamente. Digo, puede ir a la escuela, puede verlo, puede asistirlo desde un montón de lados. También hay que ver, digo, y ahí es un tema muy delgado entre lo que es el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes y también la ley de violencia que no es menor. Digo, ¿qué pasó también con este señor? Porque ahí podemos, digo, entrar a divagar en un montón de cosas o podemos adentrar en un montón de otras. Por ejemplo, la ley 12.569, que es la ley de violencia, estaría muy bueno
también que en algún momento la puedan ver y la puedan implementar, porque va de la mano con la ley de protección de derechos. Digo esto entre paréntesis, no sé, digo, quizás el ejemplo era solo eso, pero no sé si este señor solo desapareció de la vida, como pasa en muchos casos, de la vida de este niño y de su progenitora por una situación de violencia o porque solo le pintó y desapareció, como también hay muchos casos. ¿Qué le corresponde a este señor? Era la pregunta, porque yo me voy por las ramas. Hay Le un poco corresponde todo. eso, como si nos puedes enumerar ahí qué responsabilidades. Sí, en principio la progenitora lo que debería de hacer, pero por eso te digo, es una línea muy delgada, porque en caso de que haya situaciones de violencia de género, es otro el proceder, no es el mismo. ¿Se entiende? Digo, igual ahí lo que debería de hacer, que tampoco es fácil, porque no todos los municipios tienen acceso, hay dos cosas. Una es en lo que el niño quiera, que eso es lo principal, ¿sí? Primero, si el niño quiere, siempre, en cualquier situación, es lo que el niño quiera, niño, niña o adolescente, niñe. Digo, es lo que esa gente pequeña refiera que quiera, ¿sí? Si quiere relacionarse con este progenitor o no. Eso en principio. Si él quiere relacionarse con el progenitor, puede pedir la madre puede reclamar ante el ente, que es el Poder Judicial, visitas programadas y demás, que es lo que quisiera esa gente pequeña, ¿no? En caso de que no quiera, puede pedir alimentos. Eso es otra cosa, que pueda pedir alimentos. ¿Qué pasa? Si esta señora, en este caso, no puede pagar un abogado, se le tiene que asignar un abogado. El Poder Judicial debe asignar un abogado. Y lo debe reclamar. ¿Lleva un tiempo? Sí, es muy tedioso, digo, no es fácil. Para aquellas madres que están solas, no es nada fácil. También en poder acceder a un abogado, tienen un montón de requisitos, digo, y le van a pedir un montón de papeleta, que es lo que sucede en Tigre, que corresponde a San Isidro, el Poder Judicial. Ahí, por ejemplo, le piden, no sé, es negativa de ANSES, cuánto gana, porque depende de cuánto gane, si accede o no al beneficio de tener un abogado. Y la verdad, básicamente no tiene que tener ingresos. Así que ahí hay una falla del sistema, claramente hay una falla del sistema, y que deja nuevamente por fuera a esa gente pequeña de los derechos que le corresponden. Porque acá no hablamos de derechos solamente de la mujer que está criando sola a este hijo y que entiendo que no le es nada fácil, sino que aún, o sea, lo más importante es que el beneficio, si se quiere, o el derecho, porque no es un beneficio, es un derecho, es de esta gente pequeña, en este caso es Hernán. No sé si pude responder porque a Sí, veces me sí, voy un poco por las ramas. Vos ubícame. dale, te hago volver. Em, ¿Crees que hay alguna responsabilidad que Juana no asumió ante esta situación? Como qué pensabas en relación a eso? Em, bueno, eso, si hay alguna Mira, responsabilidad que no asumió. de un tiempo a esta parte, las familias monoparentales es como, hay una naturalización, si se quiere, de estas familias monoparentales. Y también hay una desresponsabilización, si se quiere, de los hombres ante el no querer hacerse cargo o el no hacerse cargo de sus hijos. Y esto es real, digo, porque va más allá de si Ramona quiere o no que él se haga cargo. Vos como padre, vos como progenitor, tenés que hacerte cargo. Digo, porque la ley lo dice, y porque es tu hijo, tu hija, tu hija, digo, en este caso era Hernán. Digo, entonces el Señor le corresponde más allá de lo que Ramona tenía o no que hacer.
Digo, quizás Ramona es esto, el circuito para acceder a un abogado gratuito. Si Ramona no tenía las condiciones para poder hacerlo, digo, ¿cómo haces? Porque hay que ubicar al señor, hay que ver si el señor tiene ingresos, hay que ver el cómo, porque si el señor no tiene ingresos, igual tiene que pasar alimentos, ¿eh? Y tiene que ver la forma de poder pasar alimentos. Eso lo dice la ley, no lo estoy diciendo yo. Digo, entonces en esos convenios que se hacen, que a veces se respetan y otras veces no, y otra vez volvemos al circuito judicial, es un chino. Ahora, Ramona sí debería de haber pedido alimentos. ¿Cuál es el Pero rol insisto, que cumple ahí? ¿Cuál es el rol y el acompañamiento que debe cumplir ahí el servicio local para el acceso a los mismos? mira, la brecha es muy delgada. ¿Por qué te digo? El servicio local actúa ante un derecho vulnerado de ese niño, niña o adolescente. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, si Hernán no reclama el ver a su padre, si Hernán está bien cuidado con esta madre, no habría intervención del servicio local, básicamente. La señora solo debería reclamar en la justicia los alimentos. Claro, son dos procesos distintos. Sí, Un sí. proceso En tiene que realidad, ver con el judicial y el reclamo de alimentos, y otro proceso sí, tiene que ver con la cuestión vincular, si se quiere. total, Bien, total. por ejemplo, digo, retomo algunas respuestas en relación a, digo, algunas respuestas que, que- que respondieron las compañeras a la actividad, Bien. tiene que ver con la cuestión del derecho a la identidad, ¿no? Como el reconocer a su hijo. Ujú. Digo, bueno, ahí también es un proceso que se lleva adelante vía judicial. Bien, bueno, yo no sabía que Hernán no estaba reconocido por este progenitor. Digamos, ¿No está reconocido? la actividad en realidad es un disparador, digamos, porque si, yo no sé si siquiera si el Claro, señor claro, sabe que claro. tiene un pibe, digo, porque si nos ponemos a lucubrar potenciales situaciones, no sabemos si Mario está noticiado que Que fue tiene un padre. hijo. Digo, no sé, como Bien, puede bueno, haber diversas situaciones y en función de eso nosotros podemos decir, bueno, tal o cual derecho se vulneró, tal o cual situación o tal o cual estrategia de bien. intervención podemos implementar. Digo, considerando que Hermoso, hermoso. es mala, la actividad es para la maldad, no es para, Me encanta, me es para encanta. sumar esto, como para sumar conflictos, si se quiere, y poner en juego todas nuestras representaciones Perfecto, sociales en relación a esto, perfecto. poder poner en tensión los patrones morales con la perspectiva de derechos, si se quiere, ¿no? Básicamente Obvio, eso. está bien. Sí, mira, en realidad, y me ha pasado, pero tengo tantos casos en la cabeza que me han venido ahora que vos me lo mencionás que no te das una idea. A ver, sí, si Ramona no le da este derecho a la identidad a este hijo, sí, es un error, claramente, y aparte de ser un error, digo, puede estar hasta penalizado por la ley, porque es el derecho a la identidad, que es uno de los primeros derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, es un derecho vulnerado, claramente que es un derecho vulnerado. ¿Tendrá los por qué Ramona o no? Bueno, eso es a conversar, pero sí o sí el niño, en este caso Hernán, tiene que saber cuál es su identidad. Sin ni hablar, sin lugar a dudas. Bien. Bueno, algo ahí en relación al servicio local, como acá mencionaba Ceci, cuando hay una situación de vulneración de derechos, digo, interviene el servicio local. Como una de las preguntas era cómo puede intervenir desde el servicio local de protección para obtener mayor información sobre los hechos, con quiénes cuenta para ello. Em, Eso, como qué estrategia Bien, se da el yo, servicio local. yo te explico. Antes de llegar al servicio local, o al menos es como está organizado Tigre, que vengo de laburar en otros municipios y la verdad que no, digo, hay como
puedo sacar como pedacitos de cada municipio, si se quiere, y de lo que yo haría. Pero, suponte, en este municipio puntual, que es el que estoy trabajando ahora actualmente, como que está muy integrado todo lo que es salud, todo lo que es barrial, digo, no hay otra forma de laburar si no es en red. No hay otra forma de laburar si no es con ese otro que está en el territorio. No hay forma. Y a ese otro, digo, llamamos institución escuela, institución salud, instituciones barriales, que conocen y están en el campo, están ahí con la gente, y que van a tener la posta, digo, porque uno va a tener un recorte de eso. Entonces, al servicio local llega ya cuando nadie más puede hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a suponer, Hernán falta a la escuela un montón de veces al mes. Bueno, ¿qué hizo el gabinete hasta que para ver por qué Hernán está faltando tanto? Hernán tiene algún problema de salud, Hernán esto, Hernán aquello. ¿Qué hizo la trabajadora social del centro de salud también? Al igual que la trabajadora social o el gabinete, o quien fuere, digo, de la escuela, la maestra, la directora, quien fuere, se acercó al hogar de Hernán a ver qué era lo que estaba pasando. Digo, entonces, cuando se agotan las instancias, o el SIC, o lo que fuere, digo, donde el pibe está, el polideportivo, el lugar que fuere. Entonces, cuando nos llega a nosotros, lo primero que hacemos desde el servicio local es pedir informes a la escuela, a los centros de salud, y si no los conocen, que se acerquen a la casa, que vean dónde viven, digo, porque el servicio local lo que hace usualmente es atender ya en la emergencia. ¿Se entiende? Pero ustedes como institución, digo, escuela, salud, barrio, bla, bla, tuvieron que ahí también haber laburado el caso. Porque nos compete a todos. Digo, la gente pequeña, les niñes, niños, niñas o adolescentes, nos compete a toda la sociedad, no solo al servicio local. Es un todo. Digo, si vos estás viendo que al lado de tu casa está maltratando a un niño y no te metes, y también te cabe. Digo, ¿qué haces vos? Porque todas somos personas y sujetos de derechos. Entonces, digo, porque también, digo, pasan en la vida común un montón de cosas y miramos para el otro lado. Y son cosas gravísimas. Y a veces entiendo que el sistema esté colapsado, no sé. Todo está colapsado. No hay nada en lo público que no esté colapsado. Digo, pero uno, una como ciudadano, tiene que sí o sí reportar ciertas cuestiones. Y otra vez me fui por las ramas, me parece, ¿no? No, me parece que esto que vos planteás está bueno porque a diferencia de la ley de patronato, lo que justamente viene a modificar, que es un cambio sustancial y radical, el sistema de protección de derechos de niños ni adolescentes, tiene que ver con esto, con el principio de corresponsabilidad. Digamos, antes la Sí, total. responsabilidad estaba asumida y se delegaba a un juez, digo, cuando las Sí, responsabilidades parentales no eran cumplimentadas, bueno, había un juez quien decidía, etcétera. Digamos, como sin escuchar a ese niño o niña. exactamente claro. Ahora, no, todos tenemos responsabilidad respecto de la garantía Sí, de derechos de las infancias. Así que sí, digo, esto que traes tiene que ver también ahí sí justamente con el cambio. y cada institución tiene el qué hacer. Cada institución tiene el manual de qué hacer ante ciertas situaciones. Igual, de todas formas, si está tan bien aceitado el circuito, lo que se hace es levantarse el teléfono y llamás al equipo de guardia del servicio local. Mira, me pasa esto, ¿qué Ujú. hago? ¿Por qué lo digo? Porque, no sé, llega un chico golpeado a la guardia del centro de salud. ¿Y vos qué haces? Activás el protocolo, llamas a la policía, haces la denuncia. ¿Y si no hay vacante?
si nadie más lo puede tener, ese pibe que va a volver a esa misma casa. ¿Cómo te pensás que le va a ir a ese pibe volviendo a la misma casa cuando hizo toda esta escena? Ujú. Cuando Sí, generó tanto movimiento. Entonces también hay que pensar cuándo es la denuncia. No se denuncia siempre, ¿eh? O mejor dicho, siempre se denuncia, pero hay que ver cuándo. sí, Me y las fui otra vez. formas en relación a la urgencia, ¿no? Cuando la urgencia es nuestra, si se quiere, y cuando la Ujú. urgencia es de la situación. Entonces un poco lo que dice Ceci acá tiene que ver con esto, como que siempre se denuncia, pero también hay que buscar el armado de las estrategias. Digo, porque nosotros no nos vamos a llevar a los pibes a nuestras Claro, casas para correrlo de un contexto total, violento. Entonces es una realidad que muchas veces no están los medios a disposición del servicio para tomar una medida de protección, una medida de abrigo. Entonces digo, bueno, esto. Y reconstruir también qué otras estrategias han llevado adelante diferentes efectores para acompañar esa situación. Digamos, uno no es que el servicio local no llega por primera vez a la vida de un joven o de una familia que atraviesa alguna situación de vulneración. Seguramente hubo otras instituciones que ya han arbitrado ciertas medidas, ciertas estrategias, o no, pero bueno, en todo caso hay que igual claro. comprometerlos a que puedan asumir ese acompañamiento. Así que eso. Ahí me parece que en relación a la última pregunta que tenía que ver con quién contamos para solucionar esto, digo, son con todos estos efectores, ¿no? El servicio local Exacto, nunca va a resolver una situación porque por orden divina el servicio local no tiene superpoderes en absoluto. Entonces, esto tiene que promover a la construcción y la participación y construcción colectiva del acompañamiento y sostenimiento de la estrategia. Porque los niños, las niñas, jóvenes, adolescentes, las niñas, transitan su existencia por diferentes espacios institucionales que tienen que ver con estos que total, mencionamos. La familia, la escuela, el centro de salud, la comunidad, ¿sí? total. Entonces, digo, bueno, todos somos responsables de poder garantizar eh, el cumplimiento de derechos de las infancias en este sentido. Digo, y todos por igual, no es In- que el servicio local tiene más responsabilidad que el no, resto, no, son todos por igual. incluso, incluso digo, el servicio local lo que puede llegar a tener, o lo que tiene, o lo que debería, es las herramientas para poder llevar adelante algunas cuestiones que tienen que ver con estos derechos de las niñas. Ahora bien, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo estuve mucho tiempo trabajando en la guardia de infancia, que es como la guardia digo, antes de llegar a la coordinación, sabes perfectamente que me quemé fuertemente en la guardia, que es como la guardia del sanatorio, como la guardia del hospital, es una guardia, que en la guardia entran las urgencias. ¿Qué es eso? Denuncias de abusos sexuales, búsquedas de paradero, cosas graves que hayan pasado. Ante esas situaciones, por ejemplo, cuando nos llegan las denuncias de abusos sexuales o lo que fuere de gravedad, eh, lo que hay que hacer, lo primero que hacemos es buscar antecedentes en género, buscar antecedentes del niño, niña o adolescente para ver si hay legajo en infancia. 3, se llama al centro de salud o se manda mail al centro de salud solicitando información respecto de la familia. 4, se busca en el sistema que se llama TTT, que es el sistema donde el niño, niña, adolescente y toda su familia, todo su grupo familiar, está en el sistema de salud, entonces ahí vos podés ver el seguimiento que hace para ver si tiene controles de salud, cuándo fue su último control. Digo, son un montón de cosas. Se llama o se escribe a la escuela para ver si este niño está yendo, cómo no está yendo. Todo eso antes de que el niño llegue, niño, niña o adolescente llegue a la institución. Y si aún está afuera esperando a ser atendido,
lo primero que hacemos es convocar a alguno de estos efectores para que nos tiren algún lineamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? Porque no siempre esa gente pequeña que está en riesgo puede poner en palabras lo que le sucede. Digo, la mayoría de las veces no lo hace, porque hay que generar esa empatía para que lo pueda decir. Digo, yo soy una extraña, ¿por qué me lo va a decir? Más allá de que una hace posgrados, de talleres y todo lo que hay y existe para poder llegar a conectar con esa gente pequeña, a veces no hay resultados tan esperables. Entonces, se vuelve a citar, se reprograma e incluso, vuelvo otra vez, se suma la corresponsabilidad del resto de los efectores. ¿Para qué? Para tener más data de la información de esta familia. Y ahí se ve como sí, depende, ¿no? Sí o sí se busca un adulto protector, una adulta protector, pues los primeros claramente son la familia consanguínea, a veces no hay familia que pueda responder ante el cuidado de esta gente pequeña, entonces se convoca referentes afectivos, se llaman, que puede ser algún padrino, madrina o alguien que pueda responsabilizarse de los cuidados, que el niño, niña o adolescente esté de acuerdo con eso. En el caso de que ahí no haya nadie, ningún referente afectivo, ningún familiar, absolutamente nadie, va a un hogar. Pero el hogar siempre es la última opción. Porque también hay dificultades para los ingresos a los hogares, porque nadie invierte en las infancias. Nadie Sí, invierte en las infancias. sí, algo hay que, que yo suelo plantear en las clases es que en lo discursivo es, obviamente, y todos estamos de acuerdo con el paradigma de derechos y demás, pero los derechos tienen costos, digamos, no es que por orden divina uno asume y tiene garantizados sus derechos, sino que esto, los derechos son recursos, los recursos son ¿Sí? decisiones políticas y Total. hay poblaciones y un poco de esto también se trata de la materia, la vulneración de derechos de infancias y de adultos mayores, ¿no? Digo, son como ¿Sí? eh, dos perfiles poblacionales que, que nada, que históricamente postergados de alguna manera, ¿no? Em, Total. sí, eso. De hecho, bueno, vos lo sabés perfectamente porque más allá de ser colegas y haber transitado el espacio de la universidad, tenemos una amistad. Eh, Digo, mi intención en su momento fue presentar en Tigre un espacio para abrir un centro de atención a víctimas de abuso sexual infantil, porque no hay, y porque no es un tratamiento como cualquiera. No es que vas al centro de salud y te atendés con la profesional o el profesional, psicólogo o psicóloga, que te da turno cada una vez por mes con suerte, porque hay tanta demanda que imagínate la cola que hay. Es trauma. Es trauma. Entonces, si vos el trauma no lo tratás en el momento, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo todos los libros del posgrado que hice sobre violencia y sobre abuso, que si no lo tratás en el momento del trauma, eso puede devenir en incluso patologías psiquiátricas. Y en un gran por ciento en patologías psiquiátricas. Digo, ni siquiera están siendo coherentes, digo, porque incluso si lo nombramos por una cuestión de costos, te ahorrarías un montón después de pastas, ¿entendés? De medicación psiquiátrica. Es una locura. Pero Sí, bueno, son, es son esto, es una decisión padecimientos, política. sí, son padecimientos subjetivos que después en el devenir de la historia de vida de la persona es mucho más difícil poder Total, revertir porque tiene que ver con eso, digamos. De hecho, yo trabajo en salud mental y adicciones, las problemáticas de consumo muchas veces devienen total. en situaciones traumáticas, vivenciadas en las infancias de las personas y bueno, no haber tenido un acompañamiento adecuado, Acorde, amoroso, con con todo. ternura, digo, Sí, etcétera. sí, total. Digo, devienen Porque después en yo no adultos hablaba, con vidas absolutamente perdón, complejas. Sí, sí.
que incluso no hablaba de un centro de atención solo psicológica, era un centro integral, con psicología, psiquiatría, trabajo social, con talleres, con un montón de cosas, pensado desde ese lugar, por lo menos para reparar algo de todo eso, porque tiene que haber una acción reparadora, porque es el Estado quien debe estar detrás también de esa niña o adolescente. Entonces, si el Estado no pudo estar ante esas situaciones, tiene que poder reparar, debe de poder reparar, es una obligación. Pero bueno, insisto, es una decisión política también, Sí, como sí, todo. sí, y poder también como mirarlo, sí, 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 da como para mucho. Bueno, acá dejamos como ahí la situación de este, de este niño, de esta familia, y no vamos a retomar la situación de la joven embarazada, que era una segunda, que ahí la trabajaremos más en el espacio presencial de clases. Las compañeras de la comisión armaron una serie de preguntas, algunas como ya fuiste respondiendo, pero si te parece, retomamos ahí en la enumeración que las compañeras hicieron. Dale. Igualmente nosotros, como este espacio lo pensamos a partir de cuál es el rol que asume el trabajador social en un servicio de protección, digo, a mí me estaría bueno que cuentes un poco en relación al funcionamiento, el trabajo interdisciplinario y demás. Si te parece, yo voy como haciéndote las preguntas y vas ahí mechando con estas particularidades que hacen a la tarea más de la cotidiana, ¿no? Dale, Dale, la primera pregunta es dale. cómo actuaría en un caso de presunto abuso sexual de un niño o adolescente. Hago esto ahí como lo fuiste respondiendo, pero si querés, esto que decís, te llega una Sí. situación, ¿cómo procede el trabajador social o el equipo interdisciplinario? Bueno, yo no soy de las que esté de acuerdo de que atendamos más que nada los abusos sexuales de una persona. Para mí tiene que haber un equipo interdisciplinario ahí atendiendo. La trabajadora o el trabajador social tenemos como una mirada más integral, digamos, ¿sí? Y el psico o la psico tiene como una mirada más a la salud mental. Depende, digo, después en los servicios locales te curtís y sos de todo. eso, eso también lo aprendí. Pero en esta interdisciplina es como, eh, a ver cómo te lo puedo explicar. Es como más abarcativo, ¿se entiende? Entonces podemos llegar a un montón de recovecos. No, cuando llegan las denuncias de abuso sexual, claramente con la primera persona que se habla es con ese niño, niña o adolescente, ¿sí? Primero que nada. Eh, Depende cuál es la situación también, siempre depende de cada situación. Entonces es como que si bien hay algo programado o hay algo que está explícito para cada situación, digo, cada denuncia tiene su particularidad. Entonces también hay que ver eso. Y ahí es lo complejo. Pero bueno, no importa. Volviendo a eso, se habla con esta gente pequeña. ¿Qué pasa? Nunca hay que ser tan directo, siempre hay que llegar a la empatía. También depende la edad de esa gente pequeña que va a un abuso. Digo, hemos tenido abusos desde bebés de 11 meses hasta jóvenes de 17 años. Entonces, depende de esa franja, es lo que uno hace. Si es un bebé, directamente vas a medicina laboral, es lo primero que haces, a medicina pericial. Eso es lo primero que se hace. Si esta gente pequeña no puede poner en palabras lo que le pasa, porque no puede hablar, sea por una discapacidad o sea porque todavía cognitivamente no lo puede hacer, lo que se hace es un peritaje. Y entonces el actuar es otro. Ahora, si esa gente pequeña puede hablar, lo primero que hacemos es hablar. Que no se necesitan el detalle, no se necesita nada. ¿Y por qué lo digo a esto?
con que reafirme que algo de eso le sucedió, ya es suficiente. ¿Por qué? Porque el servicio local es un órgano administrativo, no es un órgano judicial. Entonces después lo van a llamar o la van a llamar desde el juzgado para que en cámara Gesell pueda decir lo que le sucedió. Y entonces revictimizar a esa víctima pidiéndole detalles. Es innecesario. Uno le pregunta lo que puede contar esa víctima, o le da la oportunidad de que cuente lo que pueda contar, entonces a través de un informe vos lo mandás al juzgado, pero después el juzgado es quien realiza esa cámara GESE. ¿Se Esto que entendió, vos Ani? decís, Ceci, aparte es súper importante porque en realidad lo que va a tener peso legal para la toma de la medida de abrigo, para la asignación de la guarda provisoria de ese niño, niña, adolescente, va a ser relevante lo que arroje la entrevista en Cámara Gesell. No necesariamente lo que dice el servicio local, el servicio No, local no refuerza. necesariamente. Ujú, claro, digo esto también como No, para, no necesariamente. Nosotros, como órganos administrativos desde el servicio local, tomamos las medidas de abrigo. Sí, eso lo hacemos. Si vemos que ese niño, niña o adolescente a cargo de esta madre que no sé, que no pudo ver nada, o este padre que fue el abusador, el perpetrador, o lo que fuere, digo, si este adulto o adulta responsable que viene y no puede llevar adelante los cuidados de esta gente pequeña, sí tomamos medida de abrigo, eso sí lo hacemos. Lo que no perdón, lo que podemos no, hacer es sí, penalizar. ahí va, eso. Claro, es penalizar a ese sujeto o sujeta que fue perpetrador, Claro, sí, que es eso. quien comete el delito. La Cámara Gesell lo que hace va a definir si la persona, digamos, si se toman medidas penales en relación al hecho. A eso, sí, sí. Total, total. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Em, digo, en A veces he relación, ido a la cámara Gesell y he entrevistado ahí, depende también el caso, claro, de la che, gravedad. en situaciones que tengan, digo, en alguna situación de explotación laboral de algún niño o niña, digo, Sí. cómo se interviene? ¿También tiene la misma, el mismo circuito que en una presunción de abuso? Sí, y ahí es un dilema, que la verdad que lo hemos como debatido un montón dentro del servicio local, dentro del posgrado, fue como bastante heavy porque hay posturas muy, muy dispares, ¿viste? Depende cuál sea la actividad de este niño. Igual si estamos hablando de una explotación laboral, ya está, digo, la palabra misma lo dice, el circuito debería de ser lo mismo, exactamente lo mismo que lo anterior. Hasta búsqueda de paradero también es lo mismo. Está bien, te hago la otra pregunta. Em, Sí. ¿Qué pasa? Esto es como más la cuestión más laboral. ¿Qué pasa cuando en el lugar en el cual se encuentra desempeñando su función el trabajador social, quien conduce este espacio, no ayuda a resolver las situaciones? ¿Te vas como me fui yo? Eh, a ver, es como muy difícil, es muy difícil. Si hablamos de la dirección del lugar que no acompaña, Y de la coordinación. eh, bueno, para mí lo que hay que buscar es la grupalidad, ¿no? Digo, de los pares, del equipo profesional. Eso en principio, digo, para ver si es una mirada propia o es una mirada general. Digo, si es algo que esa persona tiene con el profesional o la profesional o es con el equipo entero. A mí me ha pasado, lo sabes, me fui.
claramente, no antes, después de haber armado todo esto, esta grupalidad con el equipo, que por suerte hoy esa persona ya no está, eh, pero sí, es terrible, porque la verdad que te desordena, te frustra, y porque aparte, donde uno tiene que poner toda su energía, todo el conocimiento y toda esa garra, es en esa gente pequeña que estás atendiendo, que ya es suficiente, es como todo eso, que es un montón, ¿entendés? Como para tener que hacerte cargo de alguien que en teoría debería de cuidarte, porque esa sería la función. Yo lo que haría es buscar resguardo en mis compañeros, grupalidad, y plantearlo como se hizo. Yo decidí irme porque, bueno, me ofrecieron otra cosa, y porque estaba difícil. Pero sí, siempre es la grupalidad entre pares, es el hablar. No nos olvidemos que más allá de que esa persona que está arriba nuestro como director general o el puesto que tenga, eh, siempre también puede caer si no está haciendo las cosas bien. O puede modificarlo. Y si no lo modifica, y bueno, entonces hablará con alguien superior. Siempre hay alguien superior. Que fue Sí, también, lo que se hizo acá. Se, ujú, sí, se convocó entre compañeros, sindicato, y ahí se hizo un poco de fuerza, porque la verdad que ya era maltrato, era destrato, digo, ya no es que solamente entorpecía, porque claramente no sabía, y yo creo que ni había leído la ley antes de entrar, porque venía de tránsito, pero más allá de eso, digo, la falta de respeto de los compañeros que hace años que estamos laburando en infancias y ni siquiera poder escuchar, qué era lo mejor para esa gente, ¿no? Digo, porque esto también, ojo que no es menor, porque primero se la agarraba con nosotros, y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos, y bancábamos y soportábamos, hasta que se metió con la gente pequeña a la cual laburábamos. Y ese fue nuestro clic. Y debería haber sido antes el clic. Digo, nosotros, nuestros cuerpos, que soportaban y soportaban y soportaban. Entonces, recién reaccionamos cuando se metió con nuestro laburo y el impedimento de llegar informes de abusos sexuales a un juez. Terrible. sí, totalmente. No sé si... Avanzo con otra pregunta. Em, en el caso que un vecino identifica una situación de abuso y, digamos, la familia no lo niega o no hace nada en relación a esto, ¿cómo puede denunciar este vecino? ¿De qué manera? Sí, el vecino puede denunciar qué es la situación que ve. ¿Y por qué en este caso sí puede denunciar? Porque esa denuncia entra al servicio local. Entonces el servicio local tiene esa herramienta para poder citarlos. Y vos lo citas una, lo citas dos, y la tercera vez la citación es por policía. Y si no se hacen presente, entonces sí, ahí lo que se hace es una orden pública, y entonces lo trae la policía, Bien, que es el recurso menos necesario, porque te imaginarás que esa gente pequeña llega con un susto terrible que ya después no te quiere hablar. tal cual, sí, Pero depende de la urgencia, es si se utiliza o no. bien. Ante una situación de una niña de 12 años que está embarazada, toma Ujú. conocimiento del servicio local, ¿qué procedimiento se implementa? En principio, entrevista en contexto, eso es que se tenga que acercar al servicio local, y pasa más Todo el tiempo. veces de lo que uno se puede llegar a imaginar. Ujú. En primer lugar, porque ahí pueden ser dos cosas, puede ser un abuso de alguien mayor,
mayor que ella no necesariamente tiene que ver con que sea mayor de edad. 17 años ya ahí es un delito. Porque también entran muchas denuncias, y ahí otra vez me voy, perdón, entran muchas denuncias de abuso sexual del primito de 8 a la primita de 5. Y eso no es un abuso sexual, son conductas sexualizadas entre niñas. ¿Por qué te lo digo? Porque eso no va a tener una causa penal, porque es un niño menor de edad y muy pequeño. Y detrás de esas conductas sexualizadas siempre hay un adulto. Y ahí vuelvo otra vez, perdón, a lo de esta niña, que hay que ver, primero hay que hablar con la familia, qué pasó, demás cuestiones, pero primero hablar con ella. ¿Qué fue lo que pasó? Más allá de que sabemos qué pasó. Digo, pero ¿quién está detrás de ese embarazo? Si fue consensuado, si fue un abuso, si fue un compañerito de la escuela, que ahí ya sería otra cosa, y entonces lo que se hace es acompañar a la familia y en principio preguntarle a ella si quiere o no tener a esa criatura. Puede decidir no tenerla, eh, sea consensuado o no, tiene 12 años. Entonces lo primero que se hace es ver la procedencia de ese embarazo y en segundo lugar, digo, también ofrecerle a esta niña víctima que pueda abortar. La decisión, o sea, que su decisión es de ella. Nadie más puede decidir. Perfecto, clarísimo. Como ahora preguntas más de ahí, Y, perdón, sí, sí. te hago, te hago esta salvedad pequeña. ¿Por qué lo digo? Porque he visto muchos casos en seguimientos de niñas que Ujú, después no han abortado, de niños que han nacido hijos de abuelos, con mucha problemática de salud, y donde ese niño o niña termina siendo una víctima terrible de esta madre porque no puede con eso. ujú. Y entonces el maltrato y el destrato para esa gente pequeña es peor, es terrible. Digo, no me lo contó nadie, lo he visto. Entonces, también hay que ofrecerlo, vieja. Ujú. Y ahí aprovecho que comentás esto y quería preguntarte qué apoyo brinda el Estado en aquellos casos de madres jóvenes que deciden, a partir digo, de una situación de abuso sexual, avanzar con ese embarazo. Digo, ¿hay algún sistema de apoyo por parte del Estado? Sí, sí, todo, todo. Hay un equipo impecable que Ujú, hace los seguimientos, ¿sí? Todos, la mayoría de los centros de salud están convocados a eso, así que lo primero que se le hace es la ecografía para de avanzar o no de ese embarazo, ¿no? ujú, Esa gestación en realidad. ujú, Y es muy, en ese sentido es como súper operativo. De hecho, cuando yo estuve trabajando en Avellaneda, por ejemplo, el hospital de Pacheco fue quien hizo el aborto de una niña de Avellaneda. ujú, claro. Sí, en ese Em, sentido Tigre está como muy avanzado. ujú. Y acá otra pregunta que surge es, que la puedo contestar yo, pero desde de un posicionamiento ético y profesional. Una pregunta es cómo A se ver. rearma para seguir trabajando cuando hay casos de violencia o uso intrafamiliar. Como ahí no sé si hay algo por rearmar. Creo que... Mira, acá hay equipos, funcionan equipos. Muchos programas para madres, progenitores o referentes afectivos
que tienen gente pequeña a cargo por medidas de abrigo. Después hay otro grupo de gente que ha ejercido violencia para esa gente pequeña. También hay un grupo. Hay otro grupo de hombres violentos. Hay otro grupo de padres que están las niñas en medida de abrigo. Hay un montón de grupos Eso del Tigre, ¿no? Sé si digo, que no, se llevan a no, cargo. sí. Sí, Digo, esto vos, es en vos Tigre, no tenés es en otro conocimiento, lado. claro, digo, no en todos los municipios se llevan adelante No, estos abordajes con la incluso integralidad. en la mayoría, no, en la mayoría te diría que no. Mm, ujú, En Avellaneda me fue como súper difícil. Igual en Avellaneda, por ejemplo, lo que tienen es APAVIAS, que es un centro de atención para víctimas de abuso sexual y violencia, ujú. Bien, que no sé si sigue a cargo de Marcela, pero Marcela creo que sí, que Aguirre. sigue funcionando. Sí. Bien. Che, y te hago las Eh, últimas, hay sí, preguntas que tienen que ver más con el desempeño de un trabajador social. ¿Qué tareas realiza un dale. trabajador social en un hogar de niños y cuáles realiza en un juzgado de familia? ¿Tenés idea? Eh, sí, sí, algo de idea tengo, pero son como dos cosas totalmente distintas. Sí, sí, eran dos Desde un preguntas, ¿eh? hogar, Sí, sí. claro, desde un hogar entiendo que es el acompañamiento de esa gente pequeña y de lo que se pueda gestionar, incluso también es el nexo con el servicio local, que ese servicio local debería, porque no todos lo hacen, pero porque no hay gente a cargo, no faltan empleados, digo, hay un montón de cosas del sistema que podemos hablar, ¿eh? Que lo que debería de hacer el servicio local es verificar y trabajar con esta familia, porque los plazos de las medidas de abrigo en institución son cada 6 meses. Entonces, si en esos 6 meses vos pudiste trabajar con esta familia y pudo revertir todo lo que había acontecido hasta llegar a esa vida, se hace la restitución de derechos de esos niños, niñas y adolescentes. ¿Entendés? Entonces, el servicio local y la trabajadora social de este servicio local es el nexo entre eso y entre lo que necesita ese niño, niña o adolescente. Sean algunas gestiones, sea lo que sea. Digo, todo lo que implique el bienestar de ese niño mientras está en la institución. La escuela, digo, es como ahí, como el nexo, ¿no? Eso Sí, sí. en el hogar. Y después, en lo que es el orden judicial, y ya es otro el acompañamiento, porque es otra la decisión, es como un poco más complicado. A veces, qué sé yo, puede ser desde un socioambiental hasta acompañar gestiones que tengan que ver con lo judicial, pero ya es como otro mambo. Depende de lo que te pida el juez. Sí, Estás a realización de expensas de lo que... informes socioambientales, digamos, como Claro, reforzar. claro, em, el informe pericial, digamos, los informes socioambientales vienen claro. como a ser un insumo para la pericia. Sí, Tal cual, pero es más lo que te pide el juez o la claro. jueza. Sí, es una tarea más administrativa, no es tanto de acompañamiento, no Exacto, tanto de intervención, exacto. sino como más hacer un No, aporte a la mirada social ante una causa X, digamos, pues puede ser por alimentos, se tal puede cual. pedir un informe socioambiental, por una tenencia, por una medida de adopción, digamos, hay como una serie de, de escenarios posibles de intervención cuando hay alguna intervención judicial, pero siempre es como un rol más administrativo, digamos, como más Sí, devedor, literal, eh, literal. y no tanto de intervención, digamos. Y sí, después el trabajador social puede inferir o puede sugerir algunas cuestiones al respecto, digamos, no Sí, es sí, que la mirada es solamente descriptiva,
sino No, que, no, no. lo Que de que hecho se vos plasma en podés esa información. ingerir y Ujú. podés inferir en todos los espacios en el que te encuentres. Sí, 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 Pero absolutamente. sí, pero es más administrativo, Ujú. administrativo contencioso, digamos. Sí, 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 tal cual. Bueno, es como por acá venía, seguramente salgan como un montón de otras inquietudes, así que, digamos, llega Estoy el momento te dispuesta cuando volveremos quieran, a molestar y ahí no hay a recuperar problema. un poco de tu trayectoria. Así que primero que nada agradecerte por el tiempo y bueno, espero Es que un les sirva ahí a tus placer. compañeras Y para es seguir y es un pensándonos en la placer práctica, ¿no? Digo, porque también, por eso. aún con muchos años de trayectoria y de recorrido en el abordaje de las infancias, uno nunca tiene un saber acabado, sino que todo el tiempo está No, retroalimentándose, e inclusive interpelando, digo, el alcance propio de nuestras prácticas, ¿no? sí, o sea, es una muletilla que tengo yo desde hace muchos años, que uno tiene que todo el tiempo repensarse en las prácticas, porque cada vez van surgiendo más cosas. Entonces también hay que ir ayornándose, hay que ir abriendo la cabeza y hay que ir buscando muchas opciones. Y el trabajo en red, insisto, y me parece que es lo más importante, es lo que tiene que estar. Sí o sí tiene que estar el trabajo en red. Y repensarse nuestras prácticas y que nadie tiene el único saber, Ujú. que siempre se sigue aprendiendo. Yo hace años, años, años que laburo en las infancias, independientemente de este break, pero es algo que me convoca todo el tiempo. Y más allá, digo, de servicio, de hablarte como ex funcionaria del servicio local y de las infancias, como ciudadano, como ciudadana. Digo, tenemos que saber qué hacer ante algunas situaciones, porque pasa en la vida cotidiana y no nos tiene que pasar por un costado, porque si no es horrible hacer eso, hacer de cuenta que es parte del paisaje. Y sí, bueno, le pegan a los pies, pero los pibes se portan re mal, lo agarra con una varilla en el fondo, pero los va a sacar del techo. Digo, de eso he escuchado un montón. Ujú. Así que, bueno, Yami, es un placer como siempre y cualquier cosa estoy a disposición, tanto para con vos como para el equipo, y armar un Zoom abierto y ver qué surge también, cuando quieran. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, beso. Cuídate.